Bienvenido a Familia 360. Te saluda tu amigo David Weber. Gracias por estar con nosotros en la serie de reflexiones de Reavivados por su palabra. El tema de hoy está basado en el Salmo 44 y su título es Por el poder de Dios. El versículo de reflexión es el versículo 7 y dice así: Tú eres el que nos das la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzas a los que nos odian. Este salmo fue escrito por un levita descendiente de los hijos de Coré, quienes escaparon del castigo aplicado por la rebelión de Coré su padre contra la autoridad de Moisés. Sus descendientes llegaron a ser dirigentes en el culto del templo. Es una ferviente oración a Dios para que librara a su pueblo de sus enemigos. Expresa la perplejidad de los fieles de Israel frente a la aplastante derrota por parte de sus enemigos. Este salmo fue compuesto por los levitas en tiempos de David, durante el reinado de Saúl, para ser cantado en el futuro. El salmo se divide en 4 partes. La primera, la bondad de Dios manifestada a Israel en el pasado, los versículos 1 al 8. El salmista comienza diciendo: nuestros padres nos han contado las proezas. El relato se había transmitido de padres a hijos de las hazañas realizadas en el tiempo de la conquista de Canaán. La victoria no fue obtenida por el poder humano, sino por la mano poderosa de Dios y por la luz del rostro, símbolo de la presencia de Dios. El salmista dice: Tú eres mi rey y mi Dios, tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Segunda parte, se contrasta las antiguas victorias con la triste situación de Israel en ese momento. Versículo 9 al 16. La tercera parte viene de la afirmación, habla de la afirmación del escritor de que Israel ha sido fiel al Señor. Versículo 17 al 22. Y la cuarta parte, una plegaria para que Dios libere a Israel. Desde el cielo se inició la guerra entre el bien y el mal. Satanás se rebeló contra Dios y todas las batallas que peleó Israel fueron dentro de este contexto. Tu familia tiene que pelear esas batallas contra poderes malignos, contra espíritus espirituales malignos que dominan este mundo. Desde que entró el pecado a esta tierra, desde la familia de Adán hasta nuestras familias hoy, tienen que enfrentar el dolor, la enfermedad y las consecuencias del pecado. Tu familia no es la excepción. El causante del pecado le echa la culpa a Dios de todo el sufrimiento que existe. Sin embargo, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo como consecuencia del pecado y la culpa es de Satanás, no es de Dios. Como consecuencia del pecado, las familias son esclavas, víctimas del temor, el sentimiento de culpa, el engaño, la mentira, el culpar a tu cónyuge de todos tus errores, las enemistades, los pleitos, el machismo, la violencia intrafamiliar. El único que puede darte la victoria sobre todas las fuerzas malignas que quieren gobernar tu hogar es Cristo, quien derrotó al diablo en la cruz. Por el poder de Dios puedes expulsar de tu hogar todos estos enemigos. El apóstol le dice a tu familia: pónganse toda la armadura de Dios, la fe, la verdad, el estudio de su palabra y la oración. Y entonces el Señor te dará la victoria. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia también. Hasta el próximo tema de la serie.